Hola, bienvenidos de nuevo a la subclase de química, eh, la cual tiene el objetivo de aprender en casa. Yo soy el profesor Walter Spencer Viveros, docente de química de la institución educativa Álvaro Echeverry Perea. El día de hoy, entonces, vamos a compartir un desarrollo temático que relaciona la mecánica cuántica y la geometría molecular y polaridad de las moléculas. Esta clase tiene como uno de los principales objetivos el que los estudiantes puedan ubicar las moléculas a nivel espacial y asimismo también poder determinar algunas propiedades que eh, esta geometría y esta ubicación del enlace químico les provee a las moléculas para tener ciertos comportamientos cuando se relacionan o interactúan con otras. Dando continuidad entonces a la situación del día de hoy, entramos a hacer un recuento de la clase, de una de las clases anteriores, donde hablábamos del enlace químico. Específicamente establecíamos que el enlace químico es una fuerza que mantiene unidas las moléculas y, y esto se da precisamente porque los átomos necesitan alcanzar la estabilidad. Y regularmente esta estabilidad se alcanza cuando se tienen 8 electrones en su último nivel de energía, aunque existen excepciones a esta ley. Los enlaces químicos se subdividen en enlace iónico, que es el que se presenta cuando un átomo cede o transfiere sus electrones a otro, y el enlace covalente, que es aquel donde los átomos comparten sus electrones. Nosotros nos vamos a centrar un poco en el enlace covalente y el día de hoy vamos a relacionar la parte que constituye el enlace covalente polar y el enlace covalente no polar, también conocido como apolar. Según la escala de Pauling, el enlace covalente polar se puede presentar cuando la diferencia de electronegatividad entre átomos es mayor de 0.4 y menor de 1.7. Un ejemplo de ello está con el dióxido de carbono o CO2, donde el carbono pues tiene una electronegatividad de 2.5 y el oxígeno tiene una electronegatividad de 3.0. Entonces, al hacer la diferencia, siempre se ubica el mayor valor primero, se le resta el de menor valor. Entonces sería 3 menos 2.5 nos daría como resultado 0.5. Entonces, como es un poco mayor de 0.4, que es la escala que nos está estableciendo Pauling, decimos que este enlace es covalente polar desde esa óptica. Y el enlace covalente no polar o apolar es cuando la diferencia de electronegatividad entre los átomos está en el rango entre 0.0 y 0.4. Ejemplo del hidrógeno. El hidrógeno que tiene una electronegatividad de 2.1 cuando estamos hablando de una molécula homonuclear. Homonuclear significa que está constituida por átomos de la misma especie, es decir, cuando es la misma sustancia, digámoslo así. Entonces tendríamos que restarla aquí de la única forma que la restamos dos veces. Entonces 2.1 menos 2.1 nos daría 0. Y el pH 3, que, o donde el fósforo también regularmente presenta una electronegatividad de 2.1 y el hidrógeno presenta una electronegatividad también de 2.1, entonces restaríamos aquí una vez el, la electronegatividad del fósforo y una vez la electronegatividad del hidrógeno, y esto nos daría también 0. Aquí estamos estableciendo una situación muy interesante que nos establece que el enlace covalente también es no polar o apolar, pero luego vamos a mirar de acuerdo a la geometría o la ubicación
de los átomos en el espacio de esa molécula, si sigue siendo polar o no apolar. Entonces, dando continuidad con la situación, vamos a entrar a dilucidar lo que es la polaridad molecular desde el punto de vista del marco teórico que establece que son fuerzas de atracción intermoleculares de naturaleza electrostática. Y también podemos decir que cuando los momentos dipolares son diferentes de cero, pues la molécula es polar. O sea, cuando se forman momentos dipolares en una molécula y son diferentes de cero, pues decimos que es polar. Cuando es cero, decimos que la molécula es apolar. Entonces vamos a continuar con este marco teórico para esclarecer las situaciones que vamos a confrontar. Entonces establecemos también que estas fuerzas de atracción intermolecular, cuando los momentos dipolares son iguales a cero, pues la molécula es apolar o no polar. En ese orden de ideas, entonces en esta tabla podemos establecer que en la polaridad molecular, según la fórmula que tenemos aquí en términos generales en esta parte de la izquierda de la tabla, el átomo central vamos a establecer que es A, y el átomo que está alrededor de él decimos que es el B. Y E significa los electrones que están libres, los electrones libres tiene o posee ese átomo central. Entonces, cuando tenemos un átomo central unido a dos átomos, la molécula tiene una geometría, o sea, una ubicación de esos átomos en el espacio de manera lineal. Y aquí establecemos dos condiciones que establecen lo siguiente. Si los átomos unidos al átomo central, la primera condición, si los átomos unidos al átomo central son iguales, decimos que la molécula es apolar. Ejemplo, el dióxido de carbono. Tenemos el carbono y el oxígeno, que son dos unidos al átomo central, entonces como son iguales, entonces decimos que es apolar. Y sigue teniendo la geometría lineal. También en geometría lineal, si los átomos unidos al átomo central son diferentes, decimos que es polar, por ejemplo, en este caso. Si tenemos el flúor en el centro, y tenemos el berilio y el cloro unidos a él, en el átomo, él como átomo central, entonces, como son diferentes esos átomos, entonces decimos que la molécula es polar. Tenemos un átomo central unido a tres átomos, entonces aquí la geometría es trigonal plana. Trigonal plana. Las dos situaciones son las siguientes. Si los átomos unidos al átomo central son iguales, entonces decimos que la molécula es apolar. Es decir, aquí nos forma como un triángulo, nos forma un triángulo y ese triángulo pues está constituido por un átomo y alrededor de este hay tres átomos que son iguales, entonces decimos que la molécula es apolar. Esto hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de establecer la polaridad de las moléculas desde la óptica de la geometría molecular. Si uno de los átomos unidos al átomo central es diferente a los otros, la molécula es polar. Es decir, aquí uno solo que sea diferente a los otros dos, decimos que la molécula ya es polar. Si tenemos un átomo central unido a dos átomos, pero hay electrones o par de electrones libres, entonces decimos que se forma una geometría angular. Y establecemos lo siguiente, que si son iguales o diferentes los átomos unidos al átomo central, pues la molécula es sencillamente polar. Si tenemos un átomo central unido a cuatro átomos, la disposición geométrica es un tetraedro, o sea, la geometría es tetraédrica. Entonces tenemos las dos situaciones. La primera que nos establece que si los átomos unidos al átomo central son iguales, entonces la molécula es apolar. Ejemplo, el CCl4. La segunda, si uno de los átomos unidos al átomo central es diferente a los otros, entonces la molécula es polar. Entonces obsérvese que tiene tres átomos iguales y uno diferente. Por esta situación, entonces en el espacio, en la ubicación espacial, vamos a establecer que es polar. Ahorita vamos a clarificar esta situación. Cuando tenemos un átomo central unido a tres átomos con un par de electrones libres, me forma una geometría molecular piramidal trigonal.
y se establece que si son iguales o diferentes los átomos unidos al central, la molécula es polar. Ejemplo, el NH3, el NH3. Si tenemos un átomo central unido a dos átomos y con dos pares de electrones libres, entonces la geometría molecular es angular. Recuerde que la E significa los electrones libres. Si nos dice que es un 2, son dos pares de electrones libres. Si no hay ningún número, es un solo par de electrones libres. Entonces, usted establece que si son iguales o diferentes los átomos unidos al central, la molécula es polar. Ejemplo, el agua. Ejemplo, el agua. Acá estamos dando de nuevo con otra tabla, eh, algo semejante a la anterior, y estamos esclareciendo que la polaridad molecular, en la polaridad molecular, A significa el átomo central, B significa los átomos unidos al átomo del centro y E significa los electrones no compartidos o par de electrones libres. Ahora, para dar cuenta de lo que acabamos de señalar en las sendas tablas anteriores, vamos a establecer que la polaridad de la molécula depende de dos situaciones fundamentales. Una, el enlace, y dos, la geometría molecular. Entonces, vamos al primer caso. Cuando tenemos moléculas heteronucleares, heteronucleares significa que las moléculas son diferentes, o que los átomos, perdón, que hacen parte de la molécula son diferentes. Ejemplo, el HF. Entonces, aquí se va a formar delta, un delta más y un delta menos. ¿Qué significa el delta más o el delta menos? Se va a formar un dipolo, es decir, se va a formar una parte que tiene una polaridad positiva y una parte que tiene una polaridad negativa. ¿Por qué sucede esto? Porque el flúor es más electronegativo que el hidrógeno y por consiguiente, entonces él va a tener la posibilidad de tener un dipolo negativo. Y por consiguiente, como la molécula es eléctricamente neutra, el hidrógeno va a tener un dipolo positivo. Pero desde el punto de vista de un poco de la física, vamos a meter un poco física acá, hablemos de los vectores que tienen dirección, sentido, magnitud y una respectiva unidad. Aquí vamos a hablar de una situación muy elemental de ellos. Este vector y cuando tiene esta línea en la parte superior como un más, significa que es el momento dipolar. Ese momento dipolar tiene la dirección hacia el flúor, puesto que el flúor es más electronegativo, es decir, que el momento dipolar, en este caso, se dirige del positivo al más electronegativo, o sea, del más positivo al más electronegativo. Por consiguiente, como se forma un momento dipolar que tiene la dirección del positivo hacia del positivo hacia el negativo, entonces este momento dipolar es, es totalmente diferente de cero, como lo decíamos al comienzo, y como es diferente de cero, por consiguiente la molécula es polar. Por consiguiente la molécula es polar. Y en la situación, según Linus Pauling, nos establece lo siguiente, que si tenemos, haciendo la diferencia de electronegatividades, al hacer la diferencia de electronegatividades, el flúor tiene una electronegatividad de 4 y el hidrógeno de 1. Entonces nos daría lo siguiente, 4 menos 2.1 sería igual a 1.9. Esto tendría casi que una ubicación como un enlace iónico, pero observe que desde el punto de vista de la geometría de la molécula lineal heteronuclear, nos establece que esta molécula tiene una condición de ser polar. En el segundo caso, nos establece que cuando tenemos moléculas donde el átomo central está unido a átomos diferentes, o sea, la situación que proponíamos como AB2, entonces aquí la electronegatividad o el dipolo, perdón, el momento dipolar es diferente de cero. El momento dipolar es diferente de cero. En la tercera situación, nos establece que cuando en la molécula del átomo central tiene electrones libres y además está unido a átomos iguales, la geometría que se desarrolla aquí es una geometría angular y tiene esta condición AB E2.
donde A es el átomo central, B son los átomos que están, el átomo que está enlazado a este o los átomos que están enlazados a este, y E significa el par de electrones libres. Entonces aquí tendríamos la siguiente condición. La siguiente condición. El ejemplo sería el agua. El ejemplo sería el agua. Desde el punto de vista del enlace químico y los valores de electronegatividad de Linus Pauling, tenemos el oxígeno con una electronegatividad de 3 y el hidrógeno con una electronegatividad de 2.1. Al hacer la diferencia nos daría 0.9, lo cual nos ubica como un enlace covalente polar. Es decir, aquí la molécula desde el punto de vista de la escala de electronegatividad es polar. Y cuando lo hacemos de acuerdo a la geometría molecular, entonces vamos a mirar los vectores. Los vectores. Entonces aquí voy a ubicar algo de física de vectores, donde establecemos a través del vector resultante, como el hidrógeno es, como nos forma una geometría angular, no es lineal, sino angular, entonces el vector, en este caso que se genera entre el hidrógeno, sería hacia el oxígeno, que es el más electronegativo. Y este hidrógeno también generaría un vector de hacia el oxígeno, que es el más electronegativo, que es el más electronegativo. Por consiguiente, por consiguiente, el vector resultante, el vector resultante que va a ser el del momento del dipolar, tendrá la dirección hacia arriba, este será el vector resultante. Desde el punto de vista de los vectores, entonces establecemos aquí esta cuestión para la suma vectorial y saldría este vector resultante. Ese vector resultante nosotros acá en esta parte de la geometría molecular le vamos a llamar el momento dipolar de esta molécula. Como esta molécula tiene momento dipolar diferente de cero, decimos que es polar. La otra situación establece que cuando tenemos unido átomos iguales, pero uno de ellos es diferente, es decir, cuando tenemos moléculas formando un tetraedro o con geometría tetraédrica, AB4, puede suceder lo siguiente. Si uno de los átomos es diferente, entonces es polar. Obsérvese que aquí está unido a 3 átomos de hidrógeno, 1, 2, 3 y uno que es diferente, que en este caso sería cloro. Por consiguiente, aquí en los momentos de la polaridad, vuelvo y repito que esto es muy importante tenerlo en cuenta para la situación de ejercicio que vamos a dejar. El hidrógeno, como es menos electronegativo, aquí necesitamos la tabla periódica, menos electronegativo que el carbono, entonces vamos a tener un momento dipolar del hidrógeno hacia el carbono. Lo mismo va a pasar con este hidrógeno, lo mismo va a pasar con este otro hidrógeno. Y entonces tenemos acá el cloro. Ahora va a ser del cloro va a ser del carbono hacia el cloro también, que se va a generar este momento dipolar. Entonces, haciendo la situación o ubicando la situación desde el punto de vista vectorial, entonces se van a sumar y va a salir este vector resultante. Desde el punto de vista del enlace de la escala de electronegatividad de Linus Pauling, entonces tenemos un enlace carbono-hidrógeno, el cual nos daría lo siguiente. 2.5, que es la electronegatividad del carbono, menos 2.1, que es la electronegatividad del hidrógeno, nos daría 0.4. Es decir, que según los valores de electronegatividad entre carbono e hidrógeno, nos daría 0.4, que es el rango límite que establece el enlace covalente apolar. Y entre el carbono y el cloro nos establece que 3 para el cloro y 2.5 para el carbono, 0.5, enlace covalente polar. Es decir, que allí existirían unas situaciones relacionadas entre la enlace covalente apolar y enlace covalente polar según la geometría molecular de esta estructura de la unión entre carbonos, hidrógenos y carbonos y cloros. Pero desde el punto de vista de la geometría, esta molécula es polar. Esta molécula es polar. Es decir, aquí tenemos que tener en cuenta la parte de los vectores que nos dan el momento dipolar. Cuando en una molécula el átomo central tiene electrones libres y puede tener átomos iguales o diferentes, la geometría es piramidal trigonal, AB3E. Entonces, desde el punto de vista del enlace, establecemos para este ejemplo el NH3, donde
N, o sea, el nitrógeno tiene una electronegatividad de 3 y el hidrógeno 2.1. Entonces nos daría como valor resultante de la diferencia de electronegatividad 0.9, enlace covalente polar. Enlace covalente polar. Vamos a mirar si desde el punto de vista de la geometría también responde a lo mismo o a algo diferente. Entonces, de hidrógeno a nitrógeno se dirige el vector, o el momento dipolar, puesto que el hidrógeno es menos electronegativo y el nitrógeno es más electronegativo. Entonces lo hace de hidrógeno a nitrógeno, y al establecer en el espacio eh, la dirección de estos vectores se suman o se refuerzan, y al reforzarse entonces hay un vector resultante, y este vector resultante, como tenemos en un momento de vector resultante o momento dipolar, entonces establecemos que esta molécula es polar. Este 1.46D significa de Viet, que es la manera como se mide el momento dipolar de la molécula. Ahora vamos a establecer la molécula cuando la molécula es apolar. Entonces, esto se establece de la siguiente manera. Cuando en la molécula el átomo central tiene sus átomos iguales, formando una geometría trigonal plana, ejemplo del BF3, entonces se establece que el momento dipolar es igual a cero. Vamos a mirar por qué resulta esta situación. Primero, desde el punto de vista del enlace, según la escala de Pauling, BF3 sería 4 menos 2 me daría 2, enlace iónico. Ahí daría enlace iónico. Entonces vamos a mirar acá. Miren que en este caso tenemos el boro y el flúor. Como el flúor es más electronegativo, entonces el vector va dirigido del boro al flúor, del boro al flúor, del boro al flúor. Y ubicando estos vectores, que son los momentos dipolares, en el espacio, nos va a resultar así. Los vectores que están en la parte, en la parte del triángulo hacia abajo, entonces se refuerzan y se suman y sale el vector resultante que tenemos acá en la parte inferior. Y acá tenemos otro vector que va hacia arriba. Por consiguiente, estos vectores, como el uno tienen una dirección eh, opuesta, entonces, y tienen el mismo módulo, por consiguiente se anulan, y al anularse esos momentos dipolares acá, esos vectores que le llamamos momentos dipolares, entonces decimos que el momento dipolar es igual a cero. Miren, el momento dipolar es igual a cero porque tienen dirección diferente, dirección diferente. Entonces, por eso la molécula es apolar. Desde el punto de vista de la geometría, la molécula es apolar, es decir, no obedece a la escala de Linus-Pauling, que nos establecía que era enlace iónico. Acá estamos ratificando de que es apolar, es decir, tiene un comportamiento de ser apolar, o sea, no polar. Ahora la otra situación nos establece que cuando en la molécula el átomo central está unido a dos átomos iguales, o sea, formando una geometría lineal, ejemplo del dióxido de carbono, desde el punto de vista del enlace, entonces sería carbono, en este caso, y oxígeno. Entonces el oxígeno tiene una electronegatividad de 3.5 y menos 2.5, que es la electronegatividad del carbono, entonces nos daría 1, enlace covalente polar. Es decir, desde el punto de vista de la escala de Linus-Pauling, el dióxido de carbono tiene un enlace covalente polar, pero desde su geometría molecular, obsérvese que como el oxígeno es más electronegativo que el carbono, entonces va a tener un momento dipolar, o sea, un vector que tiene la dirección del carbono hacia el oxígeno y este vector del carbono hacia el otro oxígeno. Como tienen direcciones opuestas, también se restan, y al restarse, por tener el mismo módulo, entonces nos va a dar cero, entonces el momento dipolar va a ser cero. Por consiguiente, la molécula, desde el punto de vista de su geometría, es apolar, es apolar, es apolar. Es decir, el dióxido de carbono es apolar, no polar desde el punto de vista de su geometría. Es decir, que reevalúa la cuestión relacionada con el enlace. Ahora la otra situación relacionada con cuando tenemos moléculas homonucleares, es decir, formadas por átomos semejantes, en este caso el H2, el N2, el O2, el I2, el Br2. Estas moléculas también eh, nos van a formar un momento dipolar igual a cero, puesto que
puesto que se restan los dos, entonces da cero, sencillamente. Y desde el punto de vista del enlace, pues sería el enlace según la escala de Linus-Pauling, la electronegatividad 2.1 menos 2.10, enlace covalente apolar. Aquí lo ratifica. La otra situación es cuando en la molécula del átomo central tiene átomos iguales, o sea, formando una geometría tetraédrica. Cuando todos los átomos son iguales alrededor de un átomo central, entonces mírese que me va a formar un tetraedro. Pero desde el punto de vista de la escala de Linus-Pauling, entonces diríamos lo siguiente: tenemos CCl4. Recuerde que lo hacemos aquí una sola vez. Electronegatividad del carbono, que es del cloro, perdón, que es 3, menos la electronegatividad del cloro, que es 2.5, del carbono, perdón, que es 2.5, cloro menos carbono, entonces sería 3 menos 2.5, 0.5, enlace covalente polar. Entonces aquí nos estaría diciendo que es polar, según la escala de Linus-Pauling. Pero acá miren lo que nos establece. Carbono es menos electronegativo que el cloro, entonces aquí se va a formar el vector del carbono hacia el cloro. Carbono hacia cloro, carbono hacia cloro, carbono hacia cloro. Entonces los que están en esta dirección hacia abajo se van a reforzar y va a salir un vector resultante, va a salir un vector resultante desde el punto de vista de la parte de vectores. Este vector resultante que está con dirección hacia abajo, y vamos a tener un vector que está hacia arriba, que es este, y por consiguiente, como tienen el mismo módulo y tienen direcciones opuestas, entonces el momento dipolar acá va a ser igual a cero, se van a anular, entonces decimos que ese es el vector nulo. Bueno, dando ya por terminada la clase del día de hoy, vamos a establecer para actividad de refuerzo sobre lo que se ha planteado aquí, el siguiente cuestionario. No siendo más por el día de hoy, entonces nos vemos en una próxima oportunidad.